mayo nos acompaña en Periodista Digital Mauricio Rojas. Mauricio Rojas es chileno, es sueco y ahora reside en Madrid. Es ante todo un autor liberal, latinoamericano y europeo. Muchas gracias por venir a Periodista Digital. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hoy vamos a hablar sobre su libro Pasión por la Libertad, dedicado al que es posiblemente uno de los grandes autores latinoamericanos liberales, que es don Mario Vargas Llosa, reciente Premio Nobel de Literatura. En fin, usted en su libro se centra en la figura de Vargas Llosa en su aspecto más de ensayista, pensador político y activista político. ¿Se puede desligar esta faceta suya de la del escritor? En parte se puede y se debe, porque son, tal como Mario lo destaca mucho, son dos actividades distintas. Si bien tienen una relación, él dice, el escribir novelas es rebelarse contra una realidad que a uno no lo satisface completamente. Sin embargo, él distingue mucho lo que es hacer política, que es realista, de la ficción. Incluso él dice que en Latinoamérica tenemos el pecado de confundir la realidad con la ficción y hacer política que más bien pertenece a las novelas. Y él tiene mucho cuidado en esa separación. Por lo tanto, hay que separar ambas cosas, si bien yo diría que ambas expresan una vena libertaria de Mario, una vena rebelde. Mario es fundamentalmente, y yo lo fundamento en el libro, un rebelde, una persona que se rebela contra las injusticias, el hambre, todo aquello que afecta a la dignidad del ser humano. Ahora ya ha apuntado algo que le quería preguntar, que es a grandes rasgos y más allá de los lugares comunes, incluso de la caricatura que se presenta muchas veces, ¿cuáles son los fundamentos reales del pensamiento político de Mario Vargas Llosa? Bueno, Mario Vargas Llosa tiene una evolución parecida a la de muchos otros, yo me incluyo en ese grupo de muchos otros, que viene desde el entusiasmo con las ideas marxistas y revolucionarias a una posición liberal que Mario va asumiendo en los años 70, su ruptura con la Revolución Cubana es del año 71, y va caminando en los años 70 hacia una postura liberal clásica, es decir, basada en los pensadores fundamentales como Smith o Hayek o Popper u otros, donde lo fundamental para él es la defensa integral del ser humano. En ese sentido, y por eso que el libro tiene como subtítulo El liberalismo integral de Mario Vargas Llosa, él nunca ha separado la economía, por ejemplo, de la política. Él nunca ha transigido ni aceptado una dictadura que haga políticas supuestamente liberales, un Pinochet o un Fujimori o un Menem, que no es una dictadura pero que es un régimen mafioso. En ese sentido, la defensa de Mario de la libertad es muy integral, además muy profunda, en el sentido de que Mario es uno de los pensadores latinoamericanos que yo creo que más ha penetrado el pensamiento clásico liberal. O sea, no solamente que adopta posturas liberales, sino que ha reflexionado profundamente sobre lo que es las ideas liberales. Y eso yo creo que le da un lugar muy especial. Y yo realmente espero que algún día se publiquen, se están publicadas, pero que se publiquen en un volumen conjunto, los magníficos ensayos que él tiene sobre, por ejemplo, Karl Popper, sobre Isaiah Berlin, grandes pensadores liberales, porque Mario es un pensador liberal muy profundo. En ocasiones vemos que incluso este pensamiento le hace enfrentarse en algunos aspectos concretos al pensamiento de otros liberales, como puede ser en temas como el matrimonio homosexual o el aborto. En su apoyo a Piñera, por ejemplo, dijo que Piñera debería apoyar el matrimonio homosexual. ¿Esto cómo se conjuga con eso forma parte de ese liberalismo integral o es una visión posible del liberalismo frente a otras visiones del liberalismo? Bueno, yo creo que hay muchas visiones posibles, pero en este caso forma parte de lo que para Mario Vargas Llosa es un liberalismo integral. En ese desarrollo que él tuvo durante los años 70, él también no solamente se distanció de las dictaduras comunistas, sino que se distanció del proyecto socialdemócrata, que es un proyecto de un gran Estado democrático, pero un gran Estado que regula muchísimo la vida del individuo. Frente a ello, Mario ha defendido siempre que el individuo debe retener la mayor cantidad de libertades posibles. Por supuesto que él le da un papel al Estado, a la solidaridad social, todo eso, pero él es un defensor muy grande de los espacios de libertad del individuo. Y en este sentido lo ha hecho también extensivo, por ejemplo, al consumo de drogas,
Él dice que es una decisión individual en cuanto no afecta a otros individuos. Fuera de generar problemas muy grandes, el control de drogas, por ejemplo, genera, según Mario, gran criminalidad, etcétera. Pero en ese sentido, o el derecho al matrimonio homosexual, a las elecciones libres. En ese sentido, él se diferencia de una vertiente más conservadora del liberalismo, que en ese sentido valórico mantiene posiciones que en general son más conservadoras. A la vez que se diferencia mucho, él tiene otro flanco del liberalismo económico, que ha existido mucho en América Latina, por ejemplo. Hoy día se manifiesta esto muy claramente en la elección presidencial peruana, donde tenemos a Keiko Fujimori, que es una representante explícita de un régimen autoritario, perverso en todo sentido, pero que aparece como defensora de un cierto proyecto económico que sería más liberal económicamente. Eso para Mario es absolutamente deleznable. Y por eso incluso que en esa elección tan difícil, él ha preferido incluso apoyar a Ollanta Humala, que no es ninguna cosa que él esté contento, por supuesto, porque él validar una dictadura es lo último que Mario podría hacer. Incluso él ha reflexionado mucho sobre eso, él lo atribuye a una historia personal que comienza con un enfrentamiento muy duro con su padre, que representó en su infancia, a esos 11, 12 años, esa autoridad omnímoda, brutal que se impone, y él dice que su rechazo a la dictadura es visceral. Por lo tanto, el hecho de proclamar esta libertad muy amplia, demasiado amplia para algunos, o incluso de escribir, porque escribir fue un acto de rebelión suya contra este padre autoritario. Bueno, ese es Mario Vargas Llosa y muchos le tienen ese tipo de pegas o dicen ahí hay algo y está muy bien. Sí, ahora que habla de este apoyo a Ollanta Humala, supongo que apoyo a pesar de... A pesar de, por supuesto. El propio Mario Vargas Llosa en el 96, en las anteriores presidenciales peruanas, alertaba contra Ollanta Humala, alertaba contra el etnocacerismo creado por su padre, por Isaac Humala. Entonces ahora le apoya frente a Keiko, es como hay que elegir entre dos males, ¿cuál es el menor? Al final, en última instancia, lo que le queda a muchos liberales latinoamericanos no puede ser elegir entre lo menos malo de lo que le plantea a sus países. Bueno, el problema que Perú ejemplifica muy bien es que los tres candidatos que representaban una opción mejor desde todo punto de vista no fueron capaces de unir sus fuerzas. Lo que es algo que la historia nunca les perdonará a estos tres personajes, y dejaron al Perú abocado a una elección catastrófica. Y Mario lo dijo antes de la primera vuelta de las elecciones, es como elegir entre el cáncer y el SIDA, dijo. Ahora, puesto en la alternativa de tener que elegir, especialmente de que existe el riesgo de validar una dictadura que según la opinión de Mario Vargas Llosa es lo peor que Perú ha tenido, en todo sentido, de la violación de derechos humanos, en fin, o sea, cada cosa que esa dictadura hizo y que uno podía decir fue importante, como fue terminar la guerra con Sendero Luminoso. Se hizo a un costo de brutalidad, de terror, etcétera, que es inaceptable. Y en esa elección, Mario tiene que, lógicamente, elegir a Ollanta Humala. Yo creo que muchos de los que simpatizan con ideas parecidas a él puede que apoyen a Keiko, lo que para él es una opción imposible. Yo creo que América Latina, lamentablemente, nos pone frente a esas alternativas. Y yo creo que ahí está este realismo político también de Mario Vargas Llosa. Hay que saber elegir también en esas circunstancias. Sí, bueno, usted antes hablaba del joven Vargas Llosa marxista. Vargas Llosa, como usted mismo, su trayectoria vital, pasan de ese apoyo a las ideas revolucionarias, a las soluciones tremendas, casi mesiánicas, hacia un liberalismo ferviente. ¿Cómo se produce esa evolución vital que incluso en ocasiones, como retrata en alguna obra Carlos Alberto Montaner, puede llegar a ser dolorosa? ¿Cómo se produce esa evolución? Bueno, es una evolución que sin duda es muy dolorosa y muy dura, porque es una... mira, en sentido muy concreto, la evolución de Mario se va produciendo en el enfrentamiento entre la libertad de expresarse y de escribir y la represión de estos regímenes. Él ya al año 65 tiene un artículo de una crítica muy dura a la Unión Soviética. Él todavía se declaraba amigo de la Unión Soviética en esos tiempos.
Pero él ya, a propósito de dos escritores que son encarcelados y reprimidos, él le dice a todos los regímenes comunistas que esto es incompatible con la libertad, que ser escritor es vivir en una insurrección permanente, dice él. Lógicamente que esto tenía que llevar pronto al choque con Cuba el año 68, ya con la intervención soviética que Fidel Castro apoya. Y después la ruptura con el régimen de Fidel Castro también es por el encarcelamiento de escritores. Esa es la parte más es la crónica de la ruptura. Ahora, en el sentido más profundo, con lo que se está rompiendo allí, es con un sueño mesiánico, el sueño de la transformación total del mundo, de la creación del hombre nuevo, de crear una sociedad totalmente distinta a la que ha existido. Y la reflexión que Mario ha hecho, que es muy profunda en su obra y que yo trato de relatar acá, es entender de que el ser humano, cuando traspasa ese límite de su propia realidad, cuando no reconoce que nuestra naturaleza tiene elementos de bien, de mal, que nunca seremos ángeles, sino que somos seres humanos, y que tenemos que crear sociedades lo mejor posibles, pero no perfectas, porque el ser humano no puede crear sociedades perfectas, y menos aún soñar con rehacer el ser humano, ese sueño guevarista, marxista, que también fue religioso, de recrear al ser humano. La Edad Media está llena de intentos de crear el hombre bueno, en fin, sectas que trataban de rehacer el ser humano. En eso está la base de la violencia increíble que estos regímenes tratan de ejercer. Porque el ser humano es lo que es. Y para hacerlo nuevo hay que aplastarlo primero, transformarlo en una especie de argamasa que tú vas a reformar. Y de ahí que el uso de la violencia, el totalitarismo surge. Y de hecho, los grandes totalitarismos del siglo XX son intentos de crear un ser humano nuevo. El nazismo es eso. Cuando Hitler, incluso el nazismo, habla de rehacer ya genéticamente prácticamente al individuo, crear una raza superior, depurar. Cuando el comunismo habla en los mismos términos, estamos hablando de algo que necesariamente lleva a la violencia más grande. Y ahí hay una reflexión que Mario está muy apoyado en Karl Popper, en sus grandes obras como La sociedad abierta a sus enemigos, y que van atrás quizás al primer gran pensador occidental que planteó este tipo de sueños, que es Platón. Él habló de que para construir la sociedad de los filósofos, la sociedad perfecta, habría que empezar con un lienzo nuevo, borrarle al hombre todo lo que ha sido, rehacerlo. Y esa es la idea que nos ha venido penando todo el tiempo y que hoy día se expresa en estos totalitarismos o en el fundamentalismo islámico, que es la idea de volver a ese hombre de la primera comunidad de Mahoma, sí, que también es una especie de hombre nuevo en el sentido de que es un ser humano angelical, etcétera. Así que su conflicto directo es con represión a escritores, violación que para un escritor es, por supuesto, un atentado a su vida. Pero después hay una reflexión mucho más profunda que es la que lo va llevando al liberalismo filosófico. O sea, este intento de crear un hombre nuevo que él denuncia, que está en Platón, que está en el nazismo, también está, y usted lo narra en su libro, en el indigenismo que vive actualmente en Latinoamérica. Por supuesto, o sea, hay varias versiones latinoamericanas del hombre, ese hombre distinto, perfecto, nuevo, ese ángel que va a crear la sociedad angelical. Uno de ellos es el intento de Guevara del hombre nuevo, pero otro ha sido el crear una especie de sueño histórico, la sociedad incaica, por ejemplo, una sociedad que se suponía era llena de virtudes y sin ningún defecto, cosa que no corresponde en absoluto a la historia. La sociedad incaica es una gran sociedad, sin duda, y que es muy destacable en muchos aspectos, pero quien se olvide de los rasgos totalitarios que tenían, que eran fortísimos, de la represión brutal a quien se le oponía, no entiende nada. O no quiere ver la historia, sino que quiere idealizar para construir ideales que después terminan violando la naturaleza del ser humano. Y ahí se ha intentado crear esa imagen y crear la idea de una especie de hombre andino, de los pueblos precolombinos, que sería una especie de oposición al hombre pervertido de la costa, en el caso del Perú, que es Europa, que los invasores de esta cultura que habría sido ideal hasta que llega el español.
y ahí se produce la larga decadencia, lo que no quiere decir que uno no reconozca el desastre que fue la conquista, etcétera, porque fue un hecho muy violento, pero se produce una especie de etnoutopía, una recuperación de algo que no existe históricamente, sino que en realidad es un invento. Y Mario tiene un largo libro sobre esto que yo cito en mi libro, que trata de un gran escritor peruano, Arguedas, y de la utopía, de esta utopía primitiva, de esta utopía que es un invento como todas las utopías, de ese hombre y de ese reino incásico. Y él apunta muy bien que esta es una creación europea, escrita en Europa, creada en Europa por el Inca Garcilaso de la Vega, y que recoge una serie de sueños utópicos europeos y los proyecta a esta sociedad incásica fabulada. Y así estamos viviendo como una etnoutopía, lo que en realidad es algo que viene de Grecia, que viene de la herencia europea, de las utopías europeas proyectadas a América Latina y después vividas como una cosa originaria. Es una de esas mezclas que América Latina tiene, donde termina inventando realidades que ni siquiera tienen su origen en América Latina. Y bueno, al margen de su actividad como escritor, el gran proyecto vital que enfrenta en un momento dado el autor, Vargas Llosa, es su candidatura a la presidencia del Perú. Sí. Candidatura que fracasa. Entonces, ¿qué errores cometió Vargas Llosa y qué pueden aprender los liberales de ellos a la hora de enfrentarse al terreno político? Un terreno que además usted conoce por su experiencia en Suecia. Yo creo que en lo fundamental Vargas Llosa no cometió ningún error. Dijo la verdad. Dijo lo que iba a hacer. O sea, un político podría decir, el error suyo fue decir lo que iba a hacer. Pero desde el punto de vista de un liberal que no quiere perder el alma o perder su esencia, eso no es un error. Es una forma digna de perder. Y él dice, yo le dije al pueblo peruano lo que yo quería exactamente hacer. Por lo tanto, se metió en una serie de conflictos políticos donde la demagogia lo aplastó. Por ejemplo, él cuestionó la gratuidad de la educación universal a todo nivel, digamos, la obligatoria en Perú, diciendo que había que concentrar el esfuerzo fiscal en los más pobres, pero no se le podía estar dando educación gratis a las clases medias, a las clases que podían pagarse su escuela. Por lo tanto, démosle becas a los pobres, hagamos para ellos buenas escuelas, pero no mantengamos un sistema donde las escuelas públicas en esa gratuidad son un desastre y donde, claro, las clases pudientes pueden mandar a sus hijos a buenas escuelas. Imagínate el ataque contra los sindicatos, todo esto, qué ataque tan terrible a la gratuidad universal, cuando todo realismo político dice que una sociedad pobre debe concentrar sus esfuerzos en los más pobres. El drama del gran Estado latinoamericano es que gasta casi todo lo que gasta en las clases medias, construyéndoles avenidas, carreteras, universidades gratuitas. Imagínate las universidades que hay en Chile, en Perú, en Brasil. Las mejores universidades son las públicas, son gratuitas. ¿Quiénes entran a esas universidades? Los hijos de la élite brasileña, nadie más. Los pobres tienen que mandar, si pueden, a sus hijos a universidades pagadas, porque el cupo de las gratuitas está copado por la clase alta, que tiene mejores notas para llegar a la universidad, etcétera. Por lo tanto, Mario hizo una campaña, y él incluso, es interesante leer esta obra, El pez en el agua, donde él relata esto, porque él confundió tal vez la campaña electoral con un seminario, donde él explicaba su idea y trató conscientemente de rehusar a toda demagogia, esa demagogia típica del populismo latinoamericano, decir cualquier cosa. Él incluso a veces dice que estaba tan cansado que recurría un poco a la demagogia y se refrenaba inmediatamente porque estaba traicionando su causa. Ahora, si uno quiere apuntar a algo, un detalle donde sí uno puede hablar de un error, pero que es difícil, se puede discutir, es al embarcar en su proyecto político a partidos muy tradicionales peruanos, que hicieron que su candidatura fuese fácilmente asociada con la tradición política peruana, con la tradición de las clases altas peruanas, etcétera. Y eso fue finalmente lo que lleva al resultado electoral, donde al final se polariza la elección entre el viejo Perú de la costa y de la gente acomodada y el Perú popular del interior, de las barriadas peruanas, donde Mario no logra apoyo. Y Fujimori termina barriendo, porque fue una victoria aplastante de Fujimori.
en la forma más insospechada posible, porque era un candidato que no tenía aparentemente ninguna opción, pero que termina representando el no de un pueblo que se ha visto muy explotado, muy marginado, a lo que interpretó como el Perú clásico, dominante. Entonces podríamos interpretar que dos de los grandes problemas que se ven aquí y que podrían ser comunes al liberalismo son la comunicación, el no saber comunicar y también a veces las alianzas no convenientes. Podríamos decir que ahora la comunicación, yo no sé si será un problema en sí de comunicación o será que es un mensaje que hay que transmitirlo muchas veces y probarlo muchas veces. Yo creo que es un mensaje que ha ganado mucha fuerza en América Latina, porque el fracaso de las recetas populistas, socialistas, autoritarias, ha sido un fracaso tremendo. Y América Latina ha progresado efectivamente muchísimo, y Mario lo reconoce y está muy contento de ello, en el sentido de incorporarse a la globalización. Las democracias nunca han sido tantas ni tan consolidadas como hoy día. La verdad es que en estos 20 o 30 últimos años América Latina ha hecho notables progresos, que tal vez uno tiende a no ver porque uno ve figuras como Chávez u otros tipos de personajes deleznables, evidentemente. Pero si uno retrocede a los años 70, es que América Latina era un desastre de dictaduras, de las crisis más espantosas, y en esa perspectiva el avance ha sido extraordinario, en el sentido liberal, hacia la democracia, hacia los mercados más libres, hacia más respeto a los derechos humanos, que tiene que ser mucho más todavía, pero que en perspectiva. Ahora, esto de las alianzas, lógicamente que es un problema difícil que hay que manejar en cada situación. Mario constituye un movimiento propio en Perú que se llama el Movimiento Libertad, pero que su estructura misma no tiene arraigo en el Perú. O sea, tiene arraigo en ciertos lugares, en las grandes ciudades, pero eso de copar todo el país con una red de... Eso era lo que el Partido Demócrata Cristiano y otro partido más tenían y le ofrecen, y él encuentra que esa es una... Esta fue una decisión muy discutida dentro del propio Movimiento Libertad de Mario. Por ejemplo, su hijo está en contra, Álvaro, de este tipo de alianzas. Probablemente ese haya sido un error. Quizás hubiese sido mejor perder, aunque fuese con más o menor margen, pero sin esa mezcla de... Ahora, claro, el que se mete en política viniendo de la no política, en el sentido más cotidiano, lógicamente comete muchos de estos errores, es meterte en un terreno. Mario lo describe muy bien, él dice que esto es un verdadero compromiso con el diablo, es un terreno lleno de las pasiones más bajas. Su concepto de los políticos no es del más alto, si bien él dice que los partidos políticos, el político cotidiano es muy necesario. Bueno, y ahí estuvo 3 años Mario Vargas Llosa y yo digo que salió bastante bien parado de todo esto, lo que es mucho decir. Sí. Y ahora saltando de Perú a Argentina, en el 98 usted estaba en el Teatro El Círculo de Rosario, un teatro que estaba abarrotado, Sí. escuchando a un Vargas Llosa que, según cuenta usted, sorprendió a todos hablando de Adam Smith y la libertad. Sí. 10 años después, usted también está con Mario Vargas Llosa en un autobús en la plaza conocida como del Che Guevara, también en Rosario, y ese autobús es apedreado. Sí, sí, claro. ¿Qué pasó en esa década para que ocurriera eso? Bueno, en esa década yo creo que una de las grandes tragedias que pasaron en Argentina y en América Latina fue el gobierno de Menem, que coincide en gran parte con el gobierno de Fujimori, que a su vez tienen una cierta cercanía a lo que Pinochet hace en Chile. Es decir, una serie de intentos de liberalizar económicamente los países con métodos absolutamente reñidos, ya desde la moral más simple, en el caso de Menem, que es un bandido, a opresores como Pinochet o Fujimori, en fin. Ese es un hecho que le causó gran daño al liberalismo latinoamericano, del cual ha tomado mucho tiempo y tomará mucho tiempo recuperarse, porque quedó una especie de marca indeleble de brutalidad y liberalismo, etcétera.
Ahora, también hay que ver que este es un tiempo de grandes avances en América Latina. Esa izquierda revolucionaria, guevarista, hoy día es una fracción que está desapareciendo en América Latina. Pero quedan grupúsculos cuya agresividad es muy manifiesta. Han perdido, yo digo, es una tribu que ve sus dioses aplastados, todo lo que han creído no ha funcionado. La única revolución que se ha hecho en América Latina es la revolución de la democracia creciente, de los mercados más abiertos, todo eso. Los barbudos han perdido todas las batallas a largo plazo, les queda la última por perder en Cuba. Y claro, en ese momento se reúne un conjunto de liberales muy importante, está Esperanza Aguirre, está Mario, está una gran cantidad de personas, y se reúne una manifestación pequeña, son unas 150 personas en esa plaza que no está muy lejos del lugar donde estábamos reunidos. Y por ahí pasa este autobús, y claro, rodean el autobús y se produce un incidente bastante serio, que yo relato en el libro, que manifiesta este odio que se produce, esta no voluntad de hablar tampoco. O sea, son personas que argumentan con pedradas. Y además que tienen esta creación del neoliberal. Yo digo, si querían atacar a Mario o a la gente que lo acompañaba, sin entender realmente qué es lo que esta gente dice, pero se han creado un anticristo, el neoliberalismo, que representa todo y explica todos los males, de sus males personales que su novia los dejó hasta los males supuestos del mundo. Y claro, se expresó esa vez en una agresión bastante seria, pero que es una agresión que hay que verla en su contexto. Tiene una explicación de este liberalismo fracasado y lamentable, por una parte, pero también tiene la explicación de la tremenda frustración de estos restos de esa izquierda revolucionaria que fue muy fuerte en América Latina, realmente en los años 70, en los años 60 fue una alternativa real. Hoy día no queda nada de eso. Relacionado con este anticristo, por llamarlo de algún modo, como usted ha dicho, que sería el neoliberalismo, a Vargas Llosa sus detractores le suelen pintar, dibujar como un hombre con un pensamiento pesimista, con un pensamiento oscuro, y sin embargo su confianza total en el ser humano, en cada individuo, cuando se deja de elegir en libertad, más bien rezuma un optimismo muy realista. Sí. ¿Cómo ha triunfado esa imagen negativa de Vargas Llosa frente a su pensamiento real? Bueno, porque hay una amplia opinión de una especie de izquierda cultural que está muy presente en los medios de comunicación, y una izquierda no tan cultural también que está presente en las calles muchas veces, de los grupos anarquistas, en fin, está toda esa fracción antiglobalista que es muy, muy militante, donde la verdad es que cualquier avance serio de la libertad, especialmente de la libertad económica, es vista como un desastre. Esta gente sueña con un mundo regulado, planificado, controlado, porque es la forma en que ellos ven la salvación del planeta o la realización de sus sueños. Y Mario Vargas Llosa ha sido muy claro, no solo en la defensa de la democracia y la libertad individual, sino en decir que la economía de mercado libre, el capitalismo, es la fuente motora del progreso material de la humanidad, que está liberando a una cantidad enorme de individuos de la pobreza. Eso fue una de las cosas que él dijo tajante y claramente en la elección en Perú. Nunca alguien se había atrevido en Perú a decir que el capitalismo como sistema económico, la apertura, la globalización, la incorporación, el empresario como figura, eran los sostenedores de un progreso que podía llegar a todas las clases. Eso no se lo perdonan, por supuesto, estos sectores que íntimamente odian la libertad económica, tal vez a veces se manifiestan por la libertad de otro tipo, sin entender la conexión que existe entre nuestra libertad de decidir qué hacemos económicamente, en qué trabajamos, en qué invertimos y en cuánto ahorramos, a la libertad en general. Ese liberalismo integral de Vargas Llosa toma todo esto. Y por eso que, o sea, si Vargas Llosa fuera un liberal que dijera muy bien al matrimonio homosexual, pero hoy esto de la economía libre, Sí. qué problema, lo querría muchísimo, sin duda, porque ellos están dispuestos a amar a este tipo de liberalismo parcial,
pero no al liberalismo integral. Tal como hay liberales de ese tipo perverso latinoamericano que están dispuestos a amar cualquier dictador que imponga reformas liberales económicas, pero no el liberalismo integral. Por eso que es interesante esta posición de Vargas Llosa, que molesta a muchos, pero que tiene un valor tremendo, creo yo, de no parcializar la libertad. Bueno, usted se plantea en Pasión por la Libertad una pregunta que se hace también Vargas Llosa y que es una adaptación de una de las frases más célebres de Conversaciones en la Catedral y que yo se la hago a usted. ¿En qué momento se nos jodió Latinoamérica? Lo que pasa es que en la historia que estamos viendo, ese momento es indeterminado en el tiempo porque estamos jodidos hace mucho tiempo. Y la verdad es que, tal como Mario ha dicho, como yo lo reitero, en América Latina se han probado todos los sistemas económicos, desde la dictadura comunista más extrema, que es la de los Castro, y más totalitaria además, porque es un totalitarismo increíble, un control de masas espectacular, hasta el imperio incásico también con sus elementos opresivos, los populismos, los caudillismos, las dictaduras de derecha, de izquierda, el autoritarismo, las democracias pervertidas por el caudillismo como la Argentina o muchas otras. Y nunca ha existido esa apuesta integral por la libertad. Lo que significa también la libertad de los pobres. Significa un esfuerzo real de darle una igualdad de oportunidades. O sea, porque las constituciones de América Latina, que son muchísimas y muy floridas, algunas han sido en la letra muy buenas y muy liberales, pero es que una constitución que se basa en sociedades donde a veces la gran mayoría está excluida de lo más elemental, eso no funciona. O sea, el liberalismo integral de Vargas Llosa no es solamente una palabra que se dice, sino que es un compromiso realmente de darle a todas las clases sociales una oportunidad de participar, un respeto por sus vidas, una escuela digna, porque con analfabetos no se construye la libertad, no hoy día por lo menos, ni con sectores que lógicamente al estar marginados de la vida social, como ha sido en grandes partes de América Latina, como es en el Perú, terminan con una frustración y un resentimiento que da pábulo a este tipo de vándalos políticos que son los populistas, los Chávez, los Castros, toda esta gente. Por lo tanto, América Latina viene sufriendo males muy profundos, tanto en la política como en su estructura como sociedad. Y por eso que este discurso liberal que Mario hizo en las elecciones peruanas es una novedad realmente. Planteémonos la alternativa de la libertad, seriamente. Busquemos abolir los privilegios, y eso fue lo que le dolió a muchos. Los privilegios que van de los privilegios de las clases altas y las burguesías latinoamericanas, que han sido de una ineptitud espantosa porque han vivido como señores feudales en sus pequeños reinos, a los privilegios que tiene la política, muchísimos. Extendamos la legalidad a los pobres también, muy importante. Los sectores llamados a informar en América Latina son a veces mayoritarios en el mercado de trabajo. Hay que incorporar a toda la sociedad a la legalidad, a la libertad. Y ese es un trabajo en el cual se está progresando mucho en América Latina y es el camino, pero hay que entender de que el mal viene de lejos, y el mal sigue todavía, lo vemos en Argentina con estos gobiernos terriblemente corruptos, en un país con todas las condiciones, o lo vemos en los casos como Venezuela, etcétera. En ese sentido va a ser interesante ver lo que pasa en Perú, un país de gran éxito esta última década, de una gran promesa en América Latina. Y vamos a ver cuánto lo que Vargas Llosa y la gente que está en torno a él y en torno a sus ideas va a poder morigerar. Uno llanta o mala si es que ganase las elecciones. Mucho más difícil va a ser con Keiko Fujimori, pero América Latina va lentamente desprendiéndose de este tipo de males, pero la posibilidad de una recaída es fuerte, eso no hay duda, y tendremos tal vez que sufrir todavía un tiempo más. Vemos que el mundo hispánico, el mundo de habla española, tanto en España como en lo que es América, en el 19 fue un momento donde el liberalismo se extendió, las ideas liberales, las Cortes de Cádiz, las independencias americanas, incluso vemos la independencia cubana, pues
Martí era un liberal muy español, de hecho, quitando su relación con España. Pero después llega en España la guerra civil, llegan 2 dictaduras, parece que eso se va al garete el liberalismo en España. En América vemos lo que ocurre, el siglo XX es un siglo de dictaduras. Actualmente, aunque se va mejor, vemos que están los Chávez y compañía. Entonces, adaptando de nuevo la pregunta, ¿en qué momento se nos jodieron los liberales? Nacieron jodidos en América Latina. El problema es que el liberalismo en América Latina fue asociado en el siglo XIX con una especie de idea positivista en que progresar era europeizar. El progreso se hacía en gran medida a través de medios represivos, brutales, contra las mayorías o los grandes sectores de origen indígena o mestizo o mulato, etcétera. Tenemos una serie de dictaduras allí que justamente expresan eso. Incluso, por ejemplo, un caso típico y que fue de tremenda importancia en el siglo XIX es la destrucción de las comunidades indígenas, que fueron la protección que el gobierno español le dio a la parte sobreviviente de las comunidades, de pueblos indígenas, que los apartó en una especie de apartheid ilegal también, y les creó unos pueblos protegidos donde no podían vender su propiedad, etcétera. Eran 2 sistemas, 2 Américas. Esto a nombre del liberalismo fue abolido, lo que significó de hecho una expropiación, una pérdida de sus recursos de estos pueblos indígenas, a veces mayoritarios, que fue despiadado. Entonces, ese tipo de implantación de las ideas liberales es como Menem, Fujimori, Pinochet, o sea, se implantan destruyendo aquello que había sido conservado, con un desprecio absoluto por las culturas no europeas. O sea, de hecho, progresar es europeizar en ese momento en América Latina. El liberalismo es una ideología que se expande, pero que se expande de hecho en contra de lo que estas mayorías pueden entender como un progreso. Incluso lo expanden personajes muy célebres como Benito Juárez, un hombre de origen absolutamente indígena, un liberal profundísimo, pero que firma las famosas leyes que aboliendo la propiedad corporativa de la iglesia también terminan eliminando la propiedad corporativa de los indígenas y abre a la expropiación más espectacular, que después llevará a la Revolución Mexicana. Claro, 40, 50 años después, toda esa masa que ha perdido todos los derechos que le quedaban. ¿Cómo puede ver el sistema de libertad? Y eso es muy importante porque si la política liberal termina creando situaciones absolutamente inaceptables, como fue en el siglo XIX, entonces la gente se vuelve contra el liberalismo y busca caudillos que le prometan cualquier cosa. Y por eso es que las alternativas que hoy día Vargas Llosa representa y que yo creo que el liberalismo debe representar, deben tener una profunda conciencia social. O sea, buscar la forma de introducir reformas libertarias, pero con el mayor cuidado de que esas reformas libertarias no se transformen en una especie de licencia para que las clases pudientes se hagan más pudientes todavía. Eso tiene que ser muy bien considerado. Yo creo que Mario es ejemplar en ese sentido y es una de las grandes exigencias de un liberalismo que quiera algún día tener apoyo popular en serio. Porque en América Latina tenemos un avance en el sentido liberal de reforma, pero no en el sentido de que hay un apoyo explícito al liberalismo. Eso está todavía muy lejos de acontecer. En gran medida América Latina ha sido forzada a avanzar a una apertura y afortunadamente la democracia está allí. Pero yo creo que los liberales han pecado de tremendos defectos y tú apuntas al siglo XIX, es muy importante porque fue la gran oportunidad perdida del liberalismo, cuando no fue capaz de hacerse popular, latinoamericano, de tener ese oído atento a las masas populares y transformar esto en una especie de aculturación forzada que no funciona. ¿Y los liberales latinoamericanos hoy en día ya escuchan a sus pueblos? Yo creo que deberían escucharlos más todavía. Todavía los liberales son muy minoritarios en sí mismos.
a veces porque ellos mismos que se refugian en pequeñas sectas que ni siquiera los otros liberales quieren escuchar y se pasan discutiendo temas un poco estrafalarios para lo que son el pensamiento de la mayoría. A veces porque son un poco elitistas y desprecian el político. Es lo que Mario trató cuando fue candidato a presidente, decir, bueno, me meto en política, vamos a ver acá hasta dónde podemos llegar. Yo creo que llegó bastante lejos. Yo creo que eso es importante. Ahora, claro, el que se mete en política tiene que entender que va a perder esa pureza de la secta, que le cuesta mucho a algunos liberales que han estado tan solos que han hecho del mal virtud acá y todo eso. Es difícil, y Mario lo reconoce ampliamente cuando él es candidato a presidente. Esta alianza que hablábamos con sectores tradicionales. Es un equilibrio muy difícil, pero yo creo que es muy necesario para que el liberalismo vaya influenciando cada vez más. Ahora, yo creo que Mario Vargas Llosa es bastante dudoso en este sentido. Yo ahí cito en el libro que tal vez la alternativa no es formar partidos liberales en sí mismos, sino que tratar de influir a todos los demás partidos, desde una posición donde se escribe, se polemiza, se contribuye con ideas, pero que no trata de formar el partido liberal, sino que hacer todos los partidos un poco más liberales. Tal vez es una alternativa interesante, pero todo esto yo creo que hay que tener esa sensibilidad que no siempre las clases, que muy pocas veces las clases altas latinoamericanas la han tenido. Y como el liberalismo a veces ha estado en esas clases altas, se ha permeado de esta insensibilidad social que ha hecho de las ideas liberales para muchos, bueno, un equivalente a las ideas de las clases dominantes, equivocadamente, porque las clases dominantes han vivido del Estado, del proteccionismo, de los políticos corruptos, de todo eso, y nunca de la libertad, porque si algo le han tenido miedo a las clases dominantes, por la burguesía, a los terratenientes latinoamericanos, es a la verdadera libertad. Es decir, a la competencia mundial, a todo esto, que ellos quieren su reserva allí, su pequeña estancia o latifundio para ellos, su paisito. Así. Pues bueno, aunque la conversación es apasionante y podría durar horas, creo que con esto es un buen punto para terminar y agradecerle en nombre de Periodista Digital que haya venido aquí a acompañarnos a presentar Pasión por la Libertad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias.